Ok. Hermanos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes hoy en este día tan especial. Iniciamos de nuevo esta tercera clase para todos aquellos que están participando en los grupos de crecimiento en las células. Hoy tenemos la segunda parte de la introducción al libro de Juan y los primeros capítulos, los primeros versículos que estaremos viendo. Pero yo le quiero invitar a que vaya por ahí a la palabra de Dios y busque capítulo 1 del Evangelio según San Juan, desde el versículo 1. Es muy importante que tengamos la información, ¿verdad? Como líderes de grupos de crecimiento, nosotros debemos de tener una buena información para darles a todos aquellos que van a recibir el Evangelio. Es necesario repetir las verdades de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones, que sobreabunde esa verdad, que sobreabunde, porque en el tiempo, vendrá el tiempo cuando a usted le harán preguntas y usted va a tener la sabiduría, el entendimiento, la habilidad, ¿verdad? Y más que todo el fuego en su corazón por compartir la verdad de Dios. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios en capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer todos juntos, del 1 hasta el 18. La palabra de Dios se lee de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Padre, le damos gracias por su bendita palabra, y le damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar una vez más para ir dentro y conocer más de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque el Espíritu Santo también nos acompaña hoy en esta tarde y nos dará a conocer todo lo que es tu gran verdad. Nos ponemos en tus manos y queremos alabar y bendecir tu nombre en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Esta es la presencia del Señor. Amén. Es hermoso estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor delante de su presencia. Él nos ha ungido, Él nos ha abierto las puertas, ¿verdad? A través de los medios y los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús. A través de los méritos de Cristo Jesús, nosotros tenemos entrada directa hasta el trono celestial. Cuando le cantamos, cuando le adoramos, cuando bendecimos su nombre, estamos delante de la presencia. No hay nada que nos impida. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha hecho sacerdotes, ¿verdad? Para entrar directamente delante de su presencia. Es hermoso saber esta verdad, hermano.
Cada vez que cantamos y alabamos al Señor en espíritu y en verdad, sabemos que Él recibe la honra, Él recibe la gloria, ¿verdad? Y ahí es donde nuestra fe se fortalece. Ahí es donde nosotros caminamos en la verdad, caminamos en sus enseñanzas, en la palabra, y ponemos en práctica nuestra fe. Me recuerdo que el tema, no esta semana, la semana pasada, acerca de una fe en acción, ¿verdad? Eso me gustó el tema que el pastor nos trajo, una fe en acción. No solamente una fe, un conocimiento, pero una fe en acción. Y de eso precisamente es que se trata el estudio de esta tarde, que vamos a comenzar en los primeros versículos en Juan capítulo 1. Pero quiero hacer una pequeña introducción. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:6, que es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay, ¿verdad? Y que es necesario que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le sirven, de aquellos que le buscan, ¿verdad? Que Él es necesario cuando nos acercamos a Dios en un servicio, cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando nos acercamos a Dios estamos orando por alguna persona, cuando nos acercamos a Dios cuando estamos compartiendo el evangelio, cuando nos acercamos a Dios teniendo alguna necesidad, es necesario que nosotros creamos que hay Dios, que hay un Dios ahí, que en realidad hay un Dios. Estaba yo escuchando un testimonio ayer tal vez usted lo conozca, también haya oído hablar de él, de Samuel Morris, que tuvo una experiencia. Él es un afroamericano que fue misionero, pero al contrario, de África a Estados Unidos, y dejó un testimonio grande y poderoso. Ahí se lo encargo que usted lo pueda mirar, que aumenta, le anima a seguir y a servir a Cristo de una manera muy especial. Este era un joven que murió a muy temprana edad, pero la edad que tuvo, como a los 20, 21 años murió, se lo llevó el Señor a su presencia. Desde niño él sirvió al Señor, desde niño él tuvo una experiencia, desde niño él pudo dar testimonio de que él tenía una sed de Dios, porque él tuvo un milagro en su vida donde se manifestó una salvación de Dios, un milagro. Él estaba a punto de perder la vida. Allá, usted sabe cómo ejecutan a los prisioneros allá en África. Esto fue a fines del 1800, algo así. Entonces él estaba a punto de perder la vida, y Dios hizo un milagro. Dios se le manifestó en una luz. Dios le soltó las ataduras donde lo tenían ya listo para sacrificarlo, y él pudo correr como yo imagino, como cualquiera de nosotros cuando ve su vida en peligro y te ves ahora libre, corres como una liebre, ¿verdad? Corres porque estás libre por tu vida, ¿verdad? Corres para salvar tu vida. Entonces el testimonio de él dice que esa luz le fue guiando, de manera que él llegó a cierta parte, conoció en esas tierras lejanas, conoció una misionera americana, y la misionera americana le guió a las escrituras. Y cuando él escuchó que en las escrituras había uno que tenía un testimonio parecido al de él, estaban leyendo el testimonio de Pablo, donde Pablo recibió una luz que le cegó de sus ojos. Y en ese entonces recibió esa luz y habló con él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando él escuchó eso, él no estaba adoctrinado para decir, en las predicaciones no se habla, en las enseñanzas sí, no tenía ninguna preparación de ese tipo, pero él dijo: yo tuve la misma experiencia. Y se levantó y nadie le dijo nada, porque él estaba comenzando a congregarse, y dio testimonio de que él tenía una relación verdadera y cercana con Dios. Entonces él desarrolló la misma manera como cuando él conoció a Dios en esa luz y vio que era una salvación de Dios. Él comenzó a tener una comunicación con Dios directa. Nosotros hemos sido enseñados ciertas
disciplinas, cuando tú ores a Dios, inclina tu rostro, cierra tus ojos y concéntrate en Dios y habla con Él, y eso es muy bueno. Pero la relación de este joven era algo muy especial. La relación de este joven era hablar con Dios. Cada vez que iba a hablar con Dios, él se dirigía arriba, porque él vio un día venir la luz. Ya estaba preparado por si las dudas. Él vio venir la luz de arriba. Entonces cada vez que él iba a hablar con Dios, él hablaba directamente, con los ojos abiertos, como cualquier persona cuando habla con una persona, hablaba directamente. Padre, ¿qué hago en esta situación? Entonces él quería conocerlo. La misionera le dijo: tú tienes que conocer acerca del Espíritu Santo. Lo que está haciendo Dios es el Espíritu Santo, es algo, una obra poderosa. Entonces yo quiero conocer al Espíritu Santo. Quiero saber más del Espíritu Santo. Quiero saber más acerca de la relación que uno puede tener con Dios. Llegó al punto que esta misionera dijo: ya no tengo más que enseñarte, porque él era tantas preguntas y él quería más y más y más. Y creo que así debemos ser nosotros también, ser como tener sed de la palabra de Dios, tener sed de conocer a Dios, tener sed de experimentar la presencia de Dios, no solamente conocerla, experimentarla y experimentar esa relación directa con Dios. Y ella, para quitárselo así, le dijo: a mí me enseñó, ya no te puedo enseñar más. A mí me enseñó, le dijo un nombre de otro misionero que ella había escuchado acá en América, que no había conocido realmente. Y dijo: bueno, yo quiero ir donde está él para ir a conocerle. Y usted puede escuchar toda la demás historia. Él llegó hasta los Estados Unidos, pero todo bajo la guianza y la protección de Dios, porque él tenía una relación cercana con Dios. Vino y dio testimonio de esa verdad, y donde quiera que lo dejaban, hermano, a mí me impresionó eso, donde quiera que lo dejaban platicando con alguien, ya de rato ya tenía ahí 10, 15 que estaban orando para recibir a Cristo el Señor. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene una relación cercana con Cristo. Vas a contagiar a todos los demás porque vas a hablar con plena convicción. La palabra que nosotros queremos hoy comenzar es de que tú y yo conozcamos que verdaderamente Cristo es Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Y Juan comenzó precisamente con esto. Así como comienza Génesis en el principio, así dice en primera Juan, dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios desde Génesis, sabemos bien que Cristo, la Trinidad, estaban ahí juntos haciendo todo lo que es la creación de todas las cosas. Cristo ya existía antes de que todas las cosas existieran. Cristo ya estaba ahí. El verbo, la palabra es Cristo. Desafortunadamente, en el tiempo cuando Juan estaba escribiendo este evangelio, precisamente lo hizo con el énfasis de decirle a la gente, a los cristianos, a la iglesia, primeramente, de decirles que Cristo era Dios, que Cristo tenía una personalidad divina también. Y en ese entonces los gnósticos estaban haciendo esa filosofía, estaban llevando a cabo una tarea, la tarea del diablo, de poner en duda, de que no creyeran, de que la fe no creciera, de turbar cuando alguien va caminando y conociendo a Dios, así como ese joven. Yo quiero conocer más de la palabra, yo quiero conocer más de Cristo, yo quiero conocer a ese Dios que ustedes predican. Cuando el enemigo ve que alguien tiene sed, entonces viene: ¿será que eso, cosa de la iglesia, será cierto? ¿Será que la Biblia será cierto o será solamente un escrito? Yo no digo que usted dude,
¿verdad? Porque si usted está aquí es porque usted tiene sed de la palabra y usted quiere conocer más de Dios. Usted y yo queremos conocer más de Dios, pero van a venir personas a las cuales usted les va a tener que dar respuesta. Que esta estrategia de minar la fe del cristiano, de minar la fe de aquellos que se están acercando, porque Dios los está trayendo. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Dios ya está trayendo, el Espíritu Santo ya está haciendo un trabajo, pero el enemigo también está poniendo su duda, haciendo su trabajo. Una tarea, una acción, unas estrategias viejísimas, hermano. Una estrategia viejísima. Fíjese lo que sucedió ahí en el jardín del Edén, que cuando Eva le dijo, no, es que no debo comer de esa fruta. ¿Cuál fue la palabra del enemigo? Así es que Dios dijo. No te preocupes. Eso no es cierto, porque entonces comenzó su argumento. Y esa acción, esa estrategia del diablo todavía la usa ahorita para desanimar, para minar la fe, aún de los que ya conocen, aún de los que ya tenemos tiempo en el evangelio. Muchas veces viene esa duda, ¿será cierto eso? ¿O será pura manipulación? ¿O será que solamente esos pastores? ¿O será solamente que esos líderes quieren tener gente? Y que vienen tantas cosas a la mente, ¿verdad? Pero nosotros debemos conocer, nosotros debemos de llegar a tener una relación cercana, verdadera, y esa relación con Dios, de manera que Dios a través del Espíritu Santo nos revela su verdad. Hay cosas que hemos aprendido ahí en el libro de los Hechos, que si nosotros leemos el libro de los Hechos sin leer el Antiguo Testamento, sin tener esas citas anteriores, no podemos considerar toda la verdad, no podemos obtener, porque las cosas que están en el Nuevo Testamento ya estaban profetizadas antes. Y tampoco podemos leer el Antiguo Testamento y comprenderlo a cabalidad si no tenemos el Nuevo Testamento, donde se cumplieron muchas cosas. Entonces es necesario que nosotros desarrollemos una confianza y pongamos una fe en acción, como nos decía nuestro pastor. Pongamos una fe en acción y creerle a Dios, como el versículo que le estaba diciendo. Es necesario que aquel que se acerca, todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Cuántos creen que hay Dios? Amén. Yo creo que hay Dios. Dios está ahí cuando usted comparte, Dios está ahí cuando usted ora, Dios está ahí cuando usted depende. Dios está en todos lados. Ustedes se recuerdan que Pablo decía, debemos orar, mantenernos en oración en todo tiempo. Y nosotros decimos, ¿cómo voy a estar orando en todo tiempo? Bueno, tenemos que tener una actitud de oración. A lo mejor usted trabaja en algo muy que le quita tiempo y tiene que tener atención, trabaja en alguna más que tenga atención, pero todo el tiempo que usted tenga una actitud de dependencia de Dios en todas las cosas. Porque ahí es donde viene el enemigo, cuando muchas veces, miren, nosotros planificamos servir a Dios, nosotros planificamos a servirle y decirle, Señor, ahora sí voy a ir a los servicios, ahora sí voy a leer la palabra, ahora sí voy a hacer todo eso. Pero cuando llega el tiempo, viene un desánimo, viene algo. Si nosotros mantenemos esa cercanía con Dios, esa relación con Dios, entonces todo va a ser más fácil. El enemigo no va a desanimar. Yo creo que Jesús es el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y yo tengo plena seguridad y convicción en mi corazón lo que dice la palabra de Dios, que Dios envió a su Hijo para que Él diera su vida en sacrificio por mí. Entonces yo quiero conocer más de Jesús. Así como Samuel Morris, él quería conocer más del Espíritu Santo, del poder. Yo quiero conocer más de Jesús. Sabe que algunas veces anteriormente yo me he propuesto hacerlo y he caído en esa trampa del enemigo de, estás muy cansado, estás demasiado cansado, los demás hermanos casi no trabajan, tú trabajas mucho, mira nomás, tú no tienes la edad que tienes y comienzan. Eso es verdad, hermano.
Porque el enemigo te busca de cualquier manera que te va a convencer de que estudies menos, de que sirvas menos, y que ya serviste mucho, de que ya es tiempo para otros, pero eso no es verdad. Nosotros debemos esforzarnos, nosotros debemos de mantenernos sirviendo al Señor en todo tiempo. Muchas veces yo me he propuesto, y en mi mente, yo sé que el Señor lo ha puesto, yo quiero conocer más acerca del sacrificio de Cristo. Yo quiero conocer más acerca de la divinidad de Cristo. Yo quiero conocer más cómo fue todo ese hecho. Yo quiero conocer cómo Cristo pudo ser al mismo tiempo humano y cómo pudo ser al mismo tiempo Dios. Yo quiero conocer más de eso. Y nadie podemos conocer nada si el Espíritu Santo no nos lo revela. Si el Espíritu Santo no nos dice a nosotros. Y a veces que nosotros nos da el entendimiento el Espíritu Santo y no tenemos palabras para expresarlo. Usted se recuerda cuando usted conoció al Señor como su Señor y Salvador y lo aceptó y todo eso, y usted sintió que sucedió algo en su vida, algo en su corazón, que algo cambió, no sé, algo. Y la mayoría de los que yo escuchaba decían lo mismo que yo también dije. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que no sé. No sé cómo decirlo, no tengo palabras, no conozco la palabra, no sé cómo decirlo, pero algo pasó dentro de mí. Algo, no sé, algo inexplicable, no sé cómo decirlo. Y yo dije, eso es lo mismo que siento yo. Y todos daban así testimonio. Y cuando va uno creciendo, uno puede explicar un poquito más. Y un poquito más, y un poquito más podemos conocer. Entonces yo creo que si el conocimiento del Señor es la revelación se va haciendo como una luz. Dios ha hecho así la revelación de su presencia, de su persona, ¿verdad? En nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento Él se empezó a revelar poco a poco, como la aurora de la mañana que va creciendo y se va haciendo más claro. Así en nuestras vidas, entre más nosotros le busquemos, más le vamos a conocer, más convicción vamos a tener, más fe. Y cuando usted y yo hablemos de Cristo, y cuando usted y yo estemos en esas células, ya sea por internet y ya sea presencialmente, cuando usted y yo hablemos, vamos a hablar con tal convicción de que la gente, yo quiero conocer ese Cristo, yo quiero conocer ese Dios, yo no quiero conocer a algo religioso, yo quiero conocer, tener una relación cercana, yo quiero conocerlo, yo quiero ser así como ese hermano. Yo quiero ser como esa hermana. Mira esa hermana cómo ora. Mira ese hermano cómo ora con Dios. Mira cómo se siente la presencia de... ¿Por qué? Porque Dios ha prometido su presencia. Y si nosotros verdaderamente creemos, Dios va a honrar tu fe y la mía. Por eso es necesario conocer. El enemigo no tiene que traer dudas a nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña de esta manera. Entonces, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando hablamos de Él, cuando hablamos del verbo, usted tiene que visualizar que estamos hablando de ¿quién? De Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego nos dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Usted se imagina, hermano, solamente póngase a imaginar un mundo sin Cristo. Un mundo sin la presencia de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Un mundo sin el Espíritu Santo. Un mundo sin algo, un poder que nos revele la presencia de Dios, que nos asegure que Dios está ahí.
Usted se imagina qué tremendo. A veces que nosotros nos maravillamos por qué la gente era tan dura de corazón y por qué hacía tantas cosas, ¿verdad? Pero y nada más imagínense el mundo sin el Espíritu Santo. Y ahora Dios conoce todos los tiempos. Sabía, en este tiempo es difícil porque el enemigo ha arreciado el trabajo, ¿verdad?, para desviar, para mentir, para llevarnos por otro camino. Pero el Espíritu Santo es más poderoso. La palabra dice que es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos esa victoria. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que usted tiene que compartir a aquellos nuevos o recién convertidos o los que están escuchando por primera vez, ¿verdad? Si ellos están escuchando la verdad y ponen atención es porque Dios les ha abierto su corazón. Dios les ha abierto los ojos, porque nadie puede entender si Dios no le da entendimiento. Nadie puede venir a su presencia si Dios no le ha traído. Y si Dios le da gracia para que le escuchen la presentación del Evangelio, si usted anda por aquí y le dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Les dio permiso, les permitió ser de la familia de Dios. Y ahí donde usted va, cuando ellos estén impresionados, porque la gente se impresiona, se impresiona al escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra y la gente sabe que es la palabra de Dios. Y cuando tú le digas, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿qué quiere decir eso? Nos dio permiso de ser, nos adoptó en su familia. ¿Quieres tú que Dios te adopte en su familia? ¿Quieres tú ser de la familia de Dios de acuerdo a la palabra? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, estamos hablando de Jesús, aquel verbo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan estaba levantando ahí a Jesús como Dios, la divinidad de Cristo era necesario. Después vemos que en los siguientes capítulos Juan se encarga de que ellos sepan, que la gente que está leyendo sepa verdaderamente que Cristo es Dios por el poder que manifiesta. Recuerda que aprendimos que este evangelio es conocido como el evangelio de las 7 señales, de los 7 milagros poderosos que demuestran que Cristo es Dios, la divinidad de Cristo. Esto era importante porque en aquel tiempo los gnósticos decían, es una apariencia nada más, y hizo otras cosas y mezclaban un montón de cosas ahí. Pero esto quita todo argumento, derrumba toda barrera, derrumba todas las dudas que los gnósticos podían meter en la gente, aún en los cristianos. Juan dio testimonio de él, dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la imagen. Cristo es lo más cercano que nosotros podemos tener, o la idea que nosotros tenemos de Dios. Nosotros no hemos visto a Dios, no tenemos ni la capacidad ni ningún poder, no tenemos ninguna forma de conocer a Dios personalmente, pero lo que nosotros podemos conocer de Dios es Cristo, su persona, su amor, su misericordia, su compasión, todo el fruto de su vida, la santidad, todo eso que conocemos de Cristo, podemos ver todos los atributos de Dios.
porque Cristo llena todos los atributos del Padre también. Tenemos la imagen. Nosotros tenemos que estar convencidos que Cristo es Dios y Cristo, la divinidad de Cristo es verdadera. No es una imaginación, no es una invención, no es una filosofía, no es ningún argumento, pero es la verdad. Estaba preguntando cuál era el versículo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Nosotros, la verdad es de que Cristo es Dios. Cristo estaba antes de la creación y Cristo coexistía juntamente con el Padre antes de que fueran creadas todas las cosas. Esta es la verdad a que ahora nos podemos referir con ese versículo. El versículo es 8:32, ¿verdad? Juan 8:32. Conoceréis verdad y la verdad os hará libres de ¿qué? Libres de toda duda, libres de cualquier otro argumento que te quiera desviar de la verdad. Cristo, ahí debe estar nuestra confianza. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Padre en oración, dijimos, como Hebreos 11:6 dice, es necesario creer que hay Dios. Y la palabra me enseña que Cristo es el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es necesario que yo tenga y crezca en el entendimiento de Cristo. ¿Qué es Cristo para mí? ¿Qué beneficio tengo? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me fortalece la fe? Entonces ahora tus oraciones, hermano, tus oraciones, hermana, ya no van a ser igual. Yo creo con todo mi corazón que tus oraciones van a ser más poderosas, más verdaderas. Aún tienes que hablar con Dios directamente. Una de las cosas del testimonio que hablaba de este joven, Samuel Morris, es de que él se levantaba en la mañana y lo primero que hacía era hablar con Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado algo que viene en nuestro despertar? En la mañana, cuando despiertas, al menos personalmente, yo inmediatamente no recibo una bienvenida. Recibo en veces un desánimo, o tal vez sea yo el único, pero no creo así, porque el enemigo anda habiendo a ver a quién destruye, anda a ver a quién desanima, anda a ver a quién, ¿verdad? Entonces yo hablé con mi esposa y yo le dije, ¿por qué me sucede a mí esto en la mañana? ¿Por qué en vez de levantarme así con, tengo esto y tengo tantas cosas que hacer, ¿por qué no me levanto así como antes? ¿Verdad? Y ahora a veces me estaba levantando y estoy muy cansado. No, ¿por qué me tocó estar tan cansado? Tengo tantas cosas que hacer. ¿Por qué no lo hace alguien más? Y viene ese desánimo, pero digo, no, eso no debe ser. Debe ser lo primero. Señor, gracias porque me permitiste abrir mis ojos y respirar de nuevo delante de tu presencia. Gracias porque yo sé que dependo de ti, tú no me dejarás. Yo sé que tú vas a ir conmigo, me vas a traer. Y aún si tengo tantas cosas que hacer en el día, tú has prometido tu presencia conmigo, ¿verdad? Porque yo no quiero ir a ningún lado donde tú no vayas conmigo. Ahí donde tú me lleves, yo sé que tú vas a estar conmigo. Entonces uno tiene que comenzar desde abrir los ojos. Lo primero uno que tiene que hacer es seguir con la relación con Dios, ¿verdad? Y al finalizar el día también, al acostarse y dormir, uno tiene que finalizar también con Dios. Gracias, Señor. Yo sé que algunos podemos hacer la oración como el salmista: en paz me acostaré y así me levantaré, porque solamente tú me haces dormir confiado. En vez lo hacemos mecánico, pero no tiene que ser mecánico, tiene que ser real. Señor, gracias porque yo puedo dormir tranquilo y mañana tienes grandes cosas para mí. Yo sé, porque tú me mantienes todavía con vida y mientras tengo vida hay un propósito que tú tienes para conmigo. Y si el primer propósito es servirte a ti, compartir, enseñar, hacer, dar testimonio y hablar de que tú eres real, yo lo seguiré haciendo. Y así me levanto. Y así quiero consumir mi vida, dando testimonio de que tú eres real. Y esta es la palabra, ¿verdad?, que podemos tener hoy en esta tarde. Espero que haya sido de bendición para ti y para mí. Ha sido de grande bendición.
Yo me lleno. Yo puedo durar aquí como 3 horas más, hermano, hablando de esto. Y realmente cuando uno está así, uno no se cansa. Yo espero que tú también seas así. Y creo que Dios lo puede hacer con cualquiera que esté lleno del Espíritu Santo, lleno de una sed de su palabra, porque seguimos teniendo esa necesidad de Dios y dependiendo de Dios. Mi oración es de que juntos podamos trabajar para el reino de Dios y para que Dios nos use como instrumentos para que los demás sean añadidos. Dios es el que añade a los que han de venir, pero Dios anda buscando a ver quién quiere ser su instrumento. Póngase de pie en esta tarde, vamos a orar. Padre, le damos gracias por este tiempo que usted nos ha dado, este tiempo donde hemos alabado, bendecido su nombre a través de los cánticos, y también hemos estado delante de su presencia, Señor, porque hemos estudiado su palabra y el Espíritu Santo nos ha mostrado todos, a cada uno de nosotros, nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de una dependencia directa a través de una relación directamente contigo, mi Dios. Gracias, Padre, porque sé que esta palabra tú la harás prosperar, tú la harás trabajar, tú la vas a multiplicar en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que aún todos aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo puedan tener una grande bendición. Úsanos, Padre, como una grande bendición para darte a conocer, para dar a conocer que Cristo es tu Hijo y que tú lo enviaste para morir por nuestros pecados, pero que resucitó y está a la diestra del Padre y que nos ha dado la victoria dándonos el Espíritu Santo, su presencia. Gracias, Padre, porque tú cumples todas las promesas en nuestras vidas. Y así nos ponemos en tus manos en esta semana. Ayúdanos a seguir adelante y que nuestra fe crezca cada día más, cada vez más. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.